Miembros sometidos a tracción correspondiente a la unidad 3 del programa de la asignatura. Entre los miembros que están sometidos a tracción o a tensión son aquellos que son capaces de resistir las fuerzas de tracción o tensión. Como vemos aquí, tenemos cadenas, tenemos barras delgadas de sección circular, cables de acero y el uso que se tienen, de los cuales nosotros vamos a, en el ejemplo que vamos a resolver del ejercicio, tirantes en cubiertas de techo. Pueden ser, ¿verdad?, de una sola sección, pueden ser de barras de sección circular, o en caso de que los miembros tutelares que necesiten esa tracción no tengan la suficiente rigidez para soportar una eventual flexión por peso propio o por excentricidad, es necesario a veces sustituir estas barras o estas cadenas por miembros simples o compuestos, formados por planchas conectados entre sí, actuando como un miembro único. En el caso también de lo que vamos a hablar en el ejercicio resuelto, que vamos a utilizar en vez de barra, vamos a utilizar perfiles. Pues en este caso pueden ser perfiles tipo U o perfiles angulares, como es el caso del ejercicio. Aquí tenemos los usos que es más usuales. Pues en el caso que nos corresponde de tensores, generalmente para soportar cubiertas de techo que estén en voladizo, los cuales, ¿verdad? Su luz puede ser excesiva, para los cuales es necesario sostenerlas. En este caso se hará por medio de tensores. Otros usos que tenemos en estos miembros sometidos a tracción son los pórticos arriostrados. Aquí lo vemos, todo un pórtico y tiene arriostramientos en cada nivel. Igualmente se ve aquí en la foto, en la imagen, los arriostramientos que se utilizan. Otro uso cotidiano o usual es el que se realiza en estanques elevados. Aquí en la figura de la derecha vemos, ¿verdad?, en el esquema, cómo se utilizan estas barras o estos perfiles utilizados como tensor. Aquí vemos en la imagen, estos serían los tensores. Vamos a ver también, aquí en esta imagen, este es un techo, ¿verdad?, pegado adosado a una pared, en los cuales su luz es de cierta consideración, por lo cual es necesario sostenerla. En este caso, ¿verdad?, se sostiene a través de tensores. En este caso que estamos viendo aquí particular, se hace con barras circulares, donde se coloca una planchita en la parte del techo y otra plancha en la pared. Aquí debe estar una columna de acero, donde se coloca la plancha en la columna y la unión de entre las dos planchas por medio del tensor. Aquí lo vemos en forma esquemática. Desde el punto de vista estructural, este sería la pared o la columna. Aquí se ve un perfil que simulará el techo y cómo se sostiene o cómo se fija por medio del tensor. Los criterios de diseño para tensores, vamos a utilizar 3 criterios de diseño, los cuales uno sería la capacidad resistente, y aquí es muy importante que estamos utilizando la capacidad resistente a tracción en el área total o en el área gruesa. Con esta capacidad resistente, nosotros vamos a seleccionar el perfil a través del área. Lo que se hace es despejar el área de esta ecuación
y con esa área nosotros entramos en las tablas de los perfiles angulares que están publicados en el contenido. Después que se selecciona el área, nosotros vamos a utilizar la otra ecuación, pero ahora para el área neta efectiva, donde también se calcula el área o se despeja el área, en este caso el área efectiva, y se compara con el área neta o área efectiva del diseño del miembro que vamos a nosotros a diseñar. Después que se seleccionan este perfil, necesitamos entonces someterlo, ¿verdad?, a las otras dos condiciones de diseño, que una es la vertex limitada, donde establece que esa vertex debe ser menor o igual a 300. Igualmente en los deformaciones compatibles, después que utilicemos, chequeé la vertex limitada, donde esta es la longitud de una ariostrada, que es la longitud del tensor. Y este es el radio de giro que va a estar en las tablas de los perfiles angulares. Una vez chequeadas las vertex limitadas, vamos a chequear, ¿verdad?, la deformación del tensor. Veremos aquí que, que esto, ¿verdad?, puede deformarse por efecto del peso propio de las cargas permanentes producidas por el peso de los operadores. Entonces vemos aquí que esta deformación se hace con el peso propio o las cargas vivas actuando directamente sin mayorar. Fíjense que va a ser P por L entre E por A, donde P es la fuerza axial aplicada con las cargas de servicio, L es la longitud del miembro y la longitud del tensor, y el miembro E por A lo vamos a llamar rigidez axial, donde A es el área del perfil y es el momento de inercia. Eso con respecto al tensor. Con respecto a las varillas circulares o barras circulares que también vamos a estudiar en este pequeño contenido, son las que pueden soldarse en sus extremos o conectarse también mediante pernos. En este caso, cuando están lisas, ¿verdad?, sin rosca, entonces se conectan a través de soldadura, para lo cual se debe cumplir que phi sub TNT debe ser mayor o igual, phi sub TNT por FY por A debe ser mayor o igual a la carga actuante, factorizada. Cuando sus extremos son roscados, entonces, además de la condición anterior, también debe cumplir que phi sub TNT debe ser igual a phi sub T 0.75 FU por AD y debe ser mayor o igual a esa carga última factorizada aplicada. Igualmente, aparte de las dos condiciones anteriores, también se debe cumplir esta condición, y si se cumple esta condición, entonces ya se considera que la varilla está diseñada en su diámetro y que esa va a ser la varilla que se va a utilizar en este caso particular. La tenemos aquí mostrada en la imagen. Eso con respecto a los tensores. Después vamos ahora a ver los miembros que están suscitados a flexotracción. Generalmente su uso más particular, y lo veremos también en los ejercicios, va a ser la de pasarelas peatonales, donde los miembros estructurales que están debajo de la pasarela son los perfiles que nosotros vamos a calcular. Para eso es necesario que se cumplan tres condiciones. El pandeo local de Ales y Alma, que en este caso lo comentamos, pero no lo vamos a aplicar en flexotracción, pero sí es bueno tenerlo en cuenta porque lo vamos a utilizar en compresión cuando veamos elementos flexo comprimidos o comprimidos, que son el caso de las columnas. Sí se debe verificar entonces la capacidad de excedencia, donde vamos a utilizar los momentos plásticos, que va a ser igual a mtx por fy por zx.
En este caso particular, veremos las ecuaciones de flexo-tracción. No vamos a utilizar las fuerzas actuando en el sentido Y. Para este caso particular de las pasarelas. Aquí vemos que estos son los momentos plásticos y ZX, en este caso, va a ser el módulo de sección plástica que lo vamos a obtener de las tablas de los perfiles. La otra condición que nosotros vamos a utilizar va a ser el pandeo lateral torsional. Esta condición es para nosotros aplicarla y seleccionar el perfil. Se selecciona el perfil y después se somete a las condiciones de diseño para ver si a las condiciones de diseño en este caso serían las capacidades de excedencia y las ecuaciones de flexotracción. Fíjense que tenemos aquí que se verificar que LB debe ser menor que LP. LB es la distancia entre los soportes laterales. Ese LB es el que está en el diseño que nosotros vamos a realizar. Nosotros somos que colocamos la distancia a la cual van a estar esos soportes laterales. Ese sería el LB. Entonces, como estamos colocando, ¿verdad?, una distancia en el diseño, tenemos que verificar que esa distancia, ¿verdad?, cumpla con las especificaciones del perfil en cuanto a su deformación. Por lo que se debe cumplir que esa distancia de diseño que nosotros colocamos, luz de diseño, distancia libre entre los soportes laterales, debe ser menor que ese valor límite no ajustado lateralmente. LP, en este caso, los tomamos de las tablas de valores de LP, de HA, HEB e IPE que están publicadas. A partir de esta comparación se selecciona el perfil adecuado, como ya lo comentamos. Y estas serían las ecuaciones de flexotracción. La ecuación es para el sometido a flexotracción, donde se debe, para el caso 1, hay dos casos, caso 1 y caso 2. El caso 1 es cuando esta relación entre NU y su TNT es mayor o igual a 0.2. Y el otro caso, cuando la relación es menor que 0.2. Tenemos que NU sería la carga axial aplicada en el eje, longitudinal de la estructura, en este caso de la pasarela, y TNT, como lo vimos anteriormente, es la capacidad de excedencia en el área gruesa con el área total, que sería T por FY por A mayor o igual a la carga última aplicada, siendo phi el factor de minoración de resistencia para flexotracción, que sería 0,90. Y estas serían las ecuaciones. Si esto es mayor que 0.2, se aplica el primer caso, que sería esta misma relación NU sobre el NT más 8 novenos de todo lo que está aquí. Pero en este caso particular, comentamos que las cargas aplicadas en el eje Y no lo vamos a tomar en cuenta para el caso de las pasarelas, solamente las cargas que están aplicadas perpendicularmente al eje horizontal, que son las cargas de gravedad de la estructura y de la losa de concreto que se va a tener en la pasarela. Entonces la ecuación quedaría así: 8 no menos de MUX entre phi sub B MTX. En este caso tenemos que MTX es la capacidad de excedencia, que es igual a FY por ZX, que vimos al principio. MTY, como estamos comentando, va a ser igual a 0. Y MUX es el momento último en cada tramo de la estructura. Eso lo vamos a nosotros a calcular en la estructura, en cada tramo. Ya veremos que se calcula como empotrado en sus vínculos. En el caso 2 es similar en el caso de que esa relación sea menor que 0,2, y lo que cambiaría sería esta relación. La ecuación sería NU sobre 2 phi NT más la misma relación que habíamos hablado de la ecuación 1, siendo este valor también tomado como 0. Phi sub TNT, vale a decir la capacidad resistente a tracción, y phi sub T, que es igual a phi sub TNT, ya lo vimos anteriormente, es igual a phi sub T FY por A, siendo phi igual a 0,90. Aquí vemos una figura de una pasarela
que se utiliza generalmente para atravesar vías donde el flujo vehicular es denso, que muchas la conocemos, y la idea es calcular los perfiles que están debajo de la pasarela. En este caso particular tenemos una pasarela que está aquí en la ciudad de Maturín, frente al edificio del ESEN de PDVSA, donde vemos que esta es una pasarela de los extremos de la pasarela, que son unas columnas de concreto, y esta sería la pasarela como tal. Los elementos que nosotros vamos a calcular van a ser los perfiles que están debajo de la pasarela, que soportan toda la carga. En este caso puede ser un perfil HA, un perfil HB o un perfil IPE. La idea es chequear cada uno de esos perfiles y ver cuál es el más económico. En este caso particular, el más económico va a ser aquel que tenga menor peso. Aquí tenemos otra imagen de la pasarela en su total extensión, atravesando toda la avenida Alirio Ugarte Pelayo de aquí, la ciudad de Maturín. Y estos serían los elementos que estamos hablando, que vamos nosotros a calcular. Estos elementos pequeños que se ven aquí, que están en cada viga, son los que nosotros hablamos hace rato de LB, que son unos soportes laterales para darle rigidez, para que la viga no se deforme transversalmente. Ya viendo entonces los casos particulares, vamos a entrar al diseño de los tensores a través del ejemplo que está en el contenido. Diseñar un tensor de dos ángulos en acero ASTM A440 de 10.5 metros de luz. Esa sería la longitud del tensor. Conectado a una plancha de nodo con 6 pernos A490 colocados en hileras en uno de sus lados, trabajando acorde por aplastamiento C sub R, S sub R. Las cargas de servicio que actúan en la unión son carga permanente 25.750 kilos y la carga variable sería 20.862 kilos. Como no se da el paso donde están colocados los pernos, se va a asumir el paso mínimo, que ya conocemos que es 3 veces el diámetro del perno seleccionado. Este sería el techo de una tribuna, que es el caso que vamos a estudiar. Generalmente los techos de las tribunas son en voladizo, y como tiene una longitud considerable de 10 metros, es necesario sostenerlo por medio de tensores. Esto, el elemento vertical, es el elemento que representa una columna también de acero, en la cual va a estar conectado el techo, y en la parte superior va a estar conectado el tensor. Este detalle que se ve aquí de la conexión lo tenemos aquí. El detalle de la conexión, donde vemos que este sería el elemento que vamos a diseñar, la parte final o la parte inicial del tensor, que en este caso va a ser un perfil angular, y esta sería la plancha de nodo. Entonces, en este elemento vemos que tenemos 6 pernos, como dice el enunciado, dispuestos de esa manera. Esa disposición depende también de nosotros como proyectistas, y somos los que le vamos a dar cómo van a estar distribuidos esos pernos allí en esa detalle de la plancha de nodo, dependiendo por supuesto de las cargas aplicadas. Si las cargas son de un valor considerable, entonces habría que colocar más pernos. Tenemos entonces lo que hemos hablado, que es el paso, la distancia horizontal donde van a estar colocados los pernos, y la distancia vertical donde van a estar colocados los pernos es G, que también es un dato del problema. Y eso van a ser datos del problema, porque nosotros somos los que vamos a colocar, a destruir esos pernos, y por supuesto van a ser datos. Para comprender mejor este detalle, si nosotros nos paramos del lado izquierdo y vemos
hacia el techo, hacia la conexión, vamos a ver entonces la sección que está aquí, que es la A, y vamos a ver los dos pernos que están unidos, son, perdón, los dos ángulos que se van a diseñar. Usualmente se utilizan dos ángulos eh, para darle más rigidez al tensor y que no sean de proporciones grandes, porque no sean perfiles grandes, para en este caso ser los más económicos. Ya veremos que para calcular esos dos ángulos, toda la carga que va a estar aplicada allí en ese tensor, lo que hace es dividirse entre dos, la mitad para un tensor y la otra mitad para el otro tensor. Entonces aquí vemos, esta sería la plancha de nodo, la que está en gris, y esto sería el ángulo que está a la izquierda de la plancha, y este sería el ángulo que está a la derecha de la plancha. Y estos serían los conectores, en este caso los pernos, que van a ser A490, que todavía no sabemos qué diámetro es, que lo vamos a nosotros a calcular. Este es el espesor de la plancha, en este caso va a ser 20 milímetros. Y aquí están los ejes particulares de la inercia, el eje XX y el eje YY. Entonces, como todos los ejercicios que hemos hecho, y así va a ser con todos los ejercicios que vamos a ver en el transcurso del semestre, siempre es un paso a paso. Los diseños en estructuras metálicas generalmente corresponden a pasos particulares para uno fijar bien cómo se soluciona o cómo se diseña en la vida real un problema particular, en este caso de tensores. Fíjense que el primer paso que nosotros vamos a realizar es ver si esos pernos que nosotros estamos colocando allí resisten la carga aplicada. Entonces tenemos las cargas que están aplicadas, P, la suma de C sub B más C sub P, que es 46.612 kilos, que son las cargas de servicio, y las cargas mayoradas, aplicando la ecuación que nosotros conocemos de 1.12P más 1.6 CB, nos da 64.279.2 kilogramos. FY son 2.900 kilos por centímetro cuadrado y FU son 4.350 kilos por metro cuadrado, correspondiente a un acero ASTM A490, que está ubicado en las tablas de las tensiones de excedencia también publicadas. Ya definidas esas cargas, entonces sí, pues pasamos a verificar la resistencia del PERDE. Para eso vamos a utilizar el corte por aplastamiento que lo dice en el enunciado. Los pernos están trabajando a corte por aplastamiento. Lo dice el enunciado. Están trabajando a corte por aplastamiento. Y entre paréntesis tiene SR. Ahí vamos a ir a la tabla 22.6 de la norma. Como tienen ustedes aquí, entramos a esa tabla que nosotros la hemos manejado en los contenidos anteriores. Y para pernos de A490 vamos a tener que FB es igual a 5.270 kilos por cada centímetro cuadrado. La intención es ver cómo se soluciona el problema o cómo se diseña el ejercicio, cómo se diseña un tensor, ¿verdad? Por medio de este ejercicio, y que ustedes planteen sus dudas a través del foro de discusión, que hasta el momento ha habido muy pocas y muy interesantes también, ¿no? Por el foro de discusión de la unidad del diseño de tensor en este caso particular. Entonces, aplicando la ecuación para la capacidad resistente de los pernos, como corte por aplastamiento, lo tienen también ustedes en el contenido, al final del contenido de elementos de conexiones de pernos, están cada una de las capacidades resistentes. En este caso sería phi sub B FB por A sub B por N mayor a P sub. En este caso, FB es el que tenemos en la tabla. A su vez, el área de la sección transversal del perno
el área de la sección transversal del perno. N es el número de planos de corte, que llamo que significa, y N minúscula, si la podemos llamar así, son el número de pernos. En este caso particular son 6 pernos. Con respecto a lo que decimos de los planos de corte, usualmente nosotros vamos a tener este tipo de conexiones para donde estén planchas unidos o perfiles unidos a planchas. Los planos de corte son aquellos planos que se forman entre la plancha y los ángulos. Fíjense aquí en el detalle de la sección A. Vemos que este es el ángulo que está en el lado izquierdo y este es el ángulo que está del lado derecho y esta es la plancha. Este elemento que se ve aquí entre el ángulo y la plancha y este elemento que se ve aquí entre el ángulo y la plancha del lado derecho son los que llamamos planos de corte. En este caso sería 1 y 2 planos de corte. Es poco usual obtener 3 planos de corte porque habría que tener otra plancha. Es posible, ya serían conexiones más elaboradas, ¿no? O más complejas. En el caso particular que nos atañe, para este tipo de conexiones de pernos, de tensores unidos por pernos, van a ser 2 planos de corte. Como habíamos hablado en los ejercicios anteriores de diseño de pernos, se despejan de la ecuación el área, que es la que estamos nosotros eh, buscando o determinando para ver cuál es el diámetro del perno. Se despeja el área, se sustituyen los términos, en este caso P sub sería 64.279, entre phi sub B, que es, para este caso particular, 0.75, por FB, que es 5.270, por 6, que es el número por 2, que es el número de plano de corte, y por N, que es 6, que es el número de perno. Eso nos da un área de 1,39 centímetros cuadrados. Es el área de perno. Entonces vamos a la tabla también, la tabla 22.1 de la norma, que también la manejamos, donde están los pernos, y para esa área tenemos un perno de 5/8 de pulgada. El área es 1,39 centímetros cuadrados. El área menor a 5/8 es media pulgada, que es 1,27 centímetros cuadrados. No podemos utilizar 1,27 y utilizamos el próximo superior, que sería entonces 5/8. 5/8 tiene unos 98 centímetros cuadrados. Entonces seleccionamos 5/8 de pulgada. El perno seleccionado va a ser de 5/8 de pulgada. Esto, si se quiere, es el primer paso. Aunque el primer paso está en la estimación de la carga, pero el primer paso del diseño. Ya sabemos que los pernos que vamos a utilizar para sostener ese tensor van a ser 6 pernos de 5/8 de pulgada. Ahora sí, ya una vez definido el diseño de los pernos que van a sostener ese tensor, sí pasamos a la parte del diseño del tensor, que como habíamos hablado inicialmente en los apuntes, en los contenidos, corresponde a tres condiciones de diseño. Una es la capacidad de cedencia, en la cual tenemos la capacidad resistente a tracción en el área gruesa y la capacidad resistente a tracción en el área efectiva. Comentamos también en ese contenido que la capacidad resistente a tracción en el área gruesa es para nosotros seleccionar el perfil. Y lo vemos aquí. Esta es la capacidad, esta es la capacidad a tracción en el área total o área gruesa, que es phi sub T por FD por A y debe ser mayor a P sub, con phi igual a 0,90. Y lo comentamos que esto lo utilizamos para seleccionar el perfil. Lo que hacemos es despejar el valor del área A, sustituimos los términos, en este caso P sub sería 64.279
entre phi, que es 0,90, por fy, que es el valor que utilizamos para el tipo de acero o la actividad de acero que estamos utilizando para este diseño, que sería 2.900 kilos. Eso nos da un valor de 24.63 centímetros cuadrados para toda la carga. Estamos utilizando toda la carga, 64.279 kilos. Y nos da 24.63 centímetros cuadrados. Como vamos a utilizar vamos a diseñar dos elementos, ahí es donde hablamos de que para que los elementos sean de menor dimensión, de menor sección, lo dividimos entre dos. O sea, utilizamos dos tensores. Entonces una carga se va para un tensor y otra carga se va para el otro tensor. Y tenemos entonces el área de cada tensor sería en este caso 12.31 centímetros cuadrados. Entramos a las tablas de los perfiles angulares con un área mayor o igual a 12.31 centímetros cuadrados y vamos a tener un perfil de 100% por 8. Aquí tenemos entonces la tabla de perfiles angulares, como estábamos comentando, y entramos con un área mayor o igual a 12.31 centímetros cuadrados. Si observan aquí, si observan aquí, la cuarta columna, ¿verdad?, corresponde al área del perfil. Bajamos y tenemos las áreas. Tenemos que la área tiene que ser mayor o igual a 12.31. El perfil 90 por 90 por 7 tiene 12.2. No podemos utilizar 90 por 90 por 7. El próximo superior sería entonces 15.5. Sería 15.5 centímetros cuadrados. Es mayor que 12.31. Y esto corresponde a un perfil de 100 por 100 por 8. Y este es el perfil que estamos seleccionando, 100% por 8, donde el área es 15.5 centímetros cuadrados, X es 2.74, T sub F es 8 milímetros, que es el espesor del, del ángulo, que es 8 milímetros, y aquí están los momentos de inercia, que lo vamos a utilizar en X 145 centímetros cuadrados, en Y 145 centímetros cuadrados, porque son ángulos de alas iguales, que son los que nosotros vamos a utilizar. Aquí está el paso que habíamos hablado, en este caso ya sabemos el diámetro, que es 5 octavos de pulgada y da 4.8 centímetros. 3 por 1.6 milímetros, centímetros, da 4.8 centímetros. Y el diámetro del agujero sería el diámetro del perno más
los 3 centímetros o los 3 milímetros, que serían 0,3 centímetros del sobrediámetro, ¿no? Que ya la conocemos. Y eso nos da un diámetro del agujero de 1,9 centímetros. Aquí en la tabla vamos a ver dónde está ubicado X y quién es X. Ahí vemos, bueno, algo más pequeño, vemos que X va a ser el elemento, entramos aquí en los elementos ejes de X, X, Y, y en la cuarta columna de este apartado aquí, tenemos que X igual a Y. Este es X. Y tenemos entonces que X es 274. Y si lo vemos aquí, en el perfil, vemos que X es la distancia que hay desde el extremo del ala a la izquierda a un elemento vertical que pasa por aquí y un elemento horizontal que pasa por aquí, que es el centro de gravedad. Este punto que está aquí es el centro de gravedad del perfil y la distancia que existe vertical, ¿verdad? La distancia con respecto al eje YY vertical es la distancia X. Y la distancia que existe con respecto al elemento horizontal, entonces, por supuesto, va a ser Y, pero como los elementos son de perfil iguales, X es igual a Y, tal como lo establecen aquí. Entonces, son las distancias del centro de gravedad del perfil. En este caso van a ser 274. Y tenemos los momentos de inercia, que vemos que son iguales en el eje X y en el eje Y. 145 centímetros a la cuarta. ¿Qué otro elemento? Otro elemento que tenemos en el diseño del ángulo serían ya todos estos elementos. Ya con todos estos elementos nosotros pasamos a considerar el perfil como tal para ver si con el chequeo que se va a hacer de los elementos que hemos hablado, de la vertez limitada y de la deformación del tensor, cumple. Si esos dos elementos cumplen, entonces el perfil que nosotros vamos a seleccionar, entonces es un perfil de 100% por 8 milímetros. El perfil angular de 100% por 8 milímetros. Hay una condición necesaria, que es que el área neta de la conexión tiene que ser mayor que el área neta de diseño. El área neta de la conexión es la que nosotros vamos a calcular físicamente en el tensor. Nosotros estamos diseñando el tensor de esta manera porque así lo propusimos nosotros. Entonces, el área neta que nosotros calculamos aquí lo vamos a llamar área neta de diseño. Ya nosotros aprendimos a calcular las áreas netas. En este caso particular vamos a calcular el área neta de este elemento que está aquí. Ese es el área neta de diseño. Tiene que ser mayor que el área neta, ¿verdad? Del tensor. El área neta de la conexión que acabamos de ver arriba tiene que ser igual, mayor que el área neta de diseño. Y el área neta de diseño es el área que nosotros estamos calculando en función de las fórmulas. Aquí tenemos para la fractura de la sección el área neta efectiva. Lo tenemos en el contenido que vimos, ¿verdad? De tensores. Es igual a FU por A sub E mayor o igual a P sub. Siendo P sub, lo que siempre hemos hablado, que es la carga última. Que es la carga última de diseño, que ya nosotros la calculamos previamente. Allí hay un elemento que tenemos que chequear aquí. Piensa, si nosotros despejamos esa ecuación de allí, quedaría A sub E. Quedaría A sub E mayor, mayor o igual, en este caso igual, a P sub sobre phi. Vamos a poner como un cero aquí, sobre phi
por FU por en este caso particular sería entre FU, que haría A sub E. Si nos despejamos de aquí, A sub E va a ser mayor o igual, ¿verdad?, a P sub U, quedaría entre phi por FU. Pero lo que quiero decir en este momento es que A sub E es igual a C sub T por el área neta. Que ya lo vimos también cuando vimos los pernos. El área efectiva va a ser igual a C sub T por el área neta. C sub T, en este caso, lo vamos a calcular. En aquel caso particular, cuando vimos los pernos, lo obteníamos de unas tablas. En este caso, se va a calcular por la expresión que también está en el contenido, como ya lo vamos a ver en este momento. Y entonces, cuando despejamos la ecuación, el área neta, si despejamos, entonces quedaría así. Quedaría que esto, ¿verdad?, sería de esta manera. Quedaría C sub T. C sub T por el área neta sería igual a esto que está aquí. C sub T por el área neta igual a P sub sobre phi por FU. Y si despejo el área neta, quedaría entonces esto solo aquí. Y aquí sería entonces C sub T. Por C sub T. Entonces es lo que tenemos aquí. Fíjense. Una serie de textos y tenemos entonces este elemento. Phi a sub n área neta de diseño sería P sub phi sub t FU por C sub t, como lo acabamos de ver. C sub t es lo que estamos hablando nosotros que vamos a calcular. Que es la ecuación que está en el contenido, que va a ser igual a 1 menos x sobre l. ¿Quién es x? Lo que habíamos hablado anteriormente, x es la distancia al centro de gravedad, que lo tenemos en la tabla, y L, ya vamos a ver quién es L. L es la distancia entre los pernos extremos de la conexión. Pernos extremos de la conexión. Fíjense aquí. Este es un perno que tenemos aquí. ¿Ok? Y este es el otro perno que tenemos aquí. Entonces L, aquí la vemos en la parte inferior, va a ser la distancia de aquí, de este perno que está aquí, al otro perno que está aquí. Pernos extremos de la conexión. Entonces sería en este caso particular, este pedacito que está aquí, que es ese, y este pedacito que está aquí, que es ese. Ya habíamos hablado que ese el paso mínimo y nos había dado igual a, en este caso aquí vemos 2 veces S es igual a 1.9. En este caso L va a ser igual a 2 veces S, que sería 2 por 480. 2 por S. L es, el paso mínimo es 480, que es S. 480, que son 3 veces 1.6. Multiplicamos 2 por 480, ¿verdad? Y nos da el valor de L. Entonces colocamos, sustituimos esos términos, van en C sub T. La condición es que ese valor de C sub T sea menor que 0.90. Si nos da 0.90, utilizamos 0.90. Es una condición que establece
la norma. En este caso nos da 0,71. Sustituimos entonces aquí en esta fórmula de área neta de diseño PSU, que son 64.279.2 kilos, entre FISUTEC para este tipo de conexión de la neta efectiva, que es 0,75, por FU, que es 4.350, por el valor recién calculado del CSUT. Ese va a ser el área neta de diseño. Y el área neta de diseño, ¿verdad? Tiene esos términos que ya pienso que todos lo hemos chequeado en el ejercicio, los hemos juzgado y habrán salido las dudas. Ese es el valor del área neta de diseño. Ese valor del área neta de diseño, habíamos comentado, ¿verdad? Que tiene que ser, en este caso particular, el área neta de la conexión, que ya la vamos a calcular, tiene que ser mayor que esa área neta de diseño que acabamos de calcular. Este es el área neta de diseño que acabamos de calcular, 27.75 centímetros cuadrados. Y la convención establece que el área neta de la conexión, tal como lo vemos aquí, tiene que ser mayor que esa área neta de diseño, que es 27.75. Vamos a calcular ahora el área neta de la conexión. Si esa área neta de la conexión no es mayor que esa área neta de diseño de 27.75 centímetros cuadrados, necesariamente tenemos que seleccionar el próximo perfil superior de la tabla de perfiles que ya nosotros vimos. Entonces tenemos el área neta de conexión. Vemos que tenemos la disposición de los pernos. En este caso es una disposición muy sencilla comparada con los ejercicios de área neta que nosotros calculamos. Tenemos una trayectoria de 2 pernos perpendicular y una trayectoria ubicua, que es la trayectoria 2. Calculamos el área neta 1 y calculamos el área neta 2. Tenemos aquí todos los elementos para el diseño, que es el gramil, que es un dato. Hemos comentado que el gramil es un dato porque nosotros somos los que estamos seleccionando el diseño o estamos elaborando el diseño. Y la distancia horizontal que sabemos que son los pasos. El área neta de diseño. Fíjense que también, siguiendo con lo que habíamos hablado, de que son 2 tensores que estamos calculando, el área neta de diseño, la trabajamos, ¿verdad? Para 2 tensores. Sería PSU entre 2. Y nos queda 13.88 centímetros cuadrados. Dividen área neta de diseño entre 2 y nos da 388. Es igual que ustedes en la ecuación que vimos anteriormente. En vez de colocar PSU, colocan PSU medio. Y igualito tiene que dar 1388. Revisen eso, revisen ese pequeño paso allí. Ok, entonces vamos a calcular área neta, que podemos decir que somos expertos en calcular área neta. Tenemos que la área neta va a ser igual al área gruesa, ¿verdad? Del elemento, en este caso el área del tensor, que es 15.50 centímetros cuadrados, menos los agujeros o los áreas de los agujeros que hay en esa trayectoria. En este caso son 2, 1 y 2. Y tenemos 2 agujeros. Por 1.9, que sería ya habíamos calculado 1.9, que es el diámetro del agujero. Ok, 1.6 más 0.3, ya de una vez. Y queda 1.9 por el espesor del ángulo, que en este caso son 8 milímetros o 0.8 centímetros. Resolviendo eso nos da que el área neta 1 es igual a 12.46 centímetros cuadrados. Y tenemos que chequearlo pues, en función de lo que establece la norma, que no puede ser mayor que el 85% del área gruesa. Y calculamos entonces el área neta 2, que es el área neta oblicua. Tenemos igualmente los 1550 del área, menos los 2 agujeros que están en la trayectoria, sería 2 por 1.9 por 0.8, más la trayectoria ubicua,
que sabemos, ¿verdad? Que es S cuadrado, el paso al cuadrado entre 4 veces el gran mil por el espesor. En este caso, el S cuadrado sería 4.8 al cuadrado, entre 4 veces el gran mil, que es 475, todo multiplicado por el espesor del ángulo, que es 0.8, eso nos da 13.4. Comparamos Arianeta 1 con Arianeta 2 y tomamos la Arianeta crítica, que es la del diseño, entonces sería, que es la menor, sería 12.46 centímetros cuadrados. 12.46 centímetros cuadrados. Esa sí la vamos a chequear entonces como ya la definitiva, la área neta crítica, la chequeamos con el 85% del área y vemos que el 85% del área es 1318, es menor que 1246 y entonces esa es el área neta. Y entonces aquí es donde vamos a comparar el área neta de la conexión. El área neta de la conexión es mayor que la neta de diseño. El área neta de conexión es 1246. 1246 es mayor que 13.8, no es mayor. Cambiar al próximo perfil superior de la tabla. El área neta de conexión, que lo acabamos de calcular, que es 12.46, no es mayor que el área neta de diseño, que es previamente calculada, que es 1388. Entonces pasamos al próximo perfil superior. Teníamos el 100% por 8 y pasamos entonces al 100% por 10. 100% por 10. Entonces tenemos que el área va a ser 19.2, la inercia va a ser 177 centímetros a la cuarta y el X va a ser 2.82. Aquí tenemos los datos del perfil. Área 19.2 centímetros cuadrados, X 282 centímetros, T sub F es el espesor en milímetros del ángulo, que es 10 milímetros, y las respectivas inercias en X y en Y, que son 177 centímetros a la cuarta. Volvemos entonces a calcular, ¿verdad? Con este nuevo valor de X, del centro de gravedad de perfil, y obtenemos que ese su T, los pernos no los hemos cambiado, sigue la misma disposición de los pernos, quiere decir que L sigue siendo 960. Calculamos el nuevo valor de ese su T, que creo que hay un pequeño error ahí, ya vamos a ver. 1 menos 2.82 entre 9.60, 0.70. De cambio. Que vemos que si la diferencia es muy pequeña entre las X, sigue dando 0.76, solo que la próxima es 0.71. Entonces lo que va a cambiar aquí es entonces el área neta de diseño sigue siendo igual. En este caso, o más o menos parecida, porque usted sigue siendo muy parecido a la anterior. Entonces el área neta de diseño 1387. Volvemos a chequear el área neta de la conexión. Ahora con
ahora con un ángulo diferente, cuya área es 19.2. Entonces el área neta 1 sería ese 19.2 menos 2 veces 1.9 por 1, que es el nuevo espesor del ángulo, que son 10 milímetros, y nos da 1540. El área neta 1 y el área neta 2 en la trayectoria 2 sería 19.2 menos 2.1 por 1.9 por el nuevo espesor, que es 1.0, que es 1 centímetro, más la trayectoria obliqua, que es 4, sigue siendo 4.8 al cuadrado entre 4 veces 475, que sigue siendo de la 1000, por el nuevo espesor, que es 1 centímetro. Eso da 16.61. Comparamos ambos. A eso N1, área neta 1, que es 1540, y área neta 2, que es 1661, y seleccionamos la crítica, que es, en este caso, 1540. Chequeamos otra vez, esa área neta de la conexión, que es 1540, mayor que el área neta de diseño recién calculada. Chequeamos, 1540 es mayor que 1387. Sí, sí, eso quiere decir que el ángulo que nosotros vamos a seleccionar es 100% por 10 centímetros. Hace 100% por 10 centímetros. Entonces tenemos 100% por 10 centímetros el ángulo, y ese ángulo por 10 milímetros, ese ángulo es el que nosotros vamos a chequear con las otras dos consideraciones del diseño, que es la de limitada y la deformación compatible, que es lo que tenemos aquí. Entonces vamos a dejar solamente subrayada, en verdad, la condición para que lo tengamos en cuenta. Es un proceso iterativo. Al ir cambiando el perfil, vemos que lo que cambia en el perfil sería el área y el espesor, ¿verdad?, del ángulo. El área para nosotros calcular las áreas netas. Igualmente en el de diseño, para calcular X, para calcular C sub P. Y en ese proceso iterativo siempre vamos a llegar a que el área neta de la conexión va a ser mayor que el área neta de diseño, y es cuando nosotros seleccionamos el perfil, en función precisamente de esas condiciones. En función de esa condición, al tener ya el área de perfil definido, que en este caso el área 19.2 para un perfil de 100% por 10 milímetros, entonces sí pasamos a chequear la vertez limitada y chequear la deformación compatible. Entonces la vertez limitada, ¿verdad? Tal como aparece en el contenido, es L sobre R, y falta una rayita, y debe ser menor o igual a 300. L, esta L, si es el L de, de la longitud del tensor, que es un dato, 10.5 metros, era el radio de giro mínimo tomado de la tabla. Entonces tenemos un 100% por 10. Y tenemos que es el otro elemento que estamos nosotros seleccionando, es R en Z. Habíamos comentado que el radio mínimo es el contenido, es el menor y es el que se establece en el eje Z. Bajamos, fíjense aquí, ya tenemos que ese radio de giro es 1.93, que es el otro valor que faltaba de la tabla. Y aquí tenemos, me fui para el ejercicio de la pasarela, y aquí tenemos entonces 1.93, que es radio de giro centímetro. Ok, vamos a estudiar las vertientes en ambas direcciones, ¿verdad? De los ejes principales de inercia. Este es el eje principal de inercia en el eje X, y este es el eje principal de inercia en el eje Y. En el eje X, ¿verdad? Va a trabajar, los tensores, los ángulos van a trabajar alrededor del eje X. ¿Ok? En esa forma particular que lo ven aquí. Ahí van a trabajar los ángulos. Entonces la inercia en este caso va a ser dos veces el ángulo.
dos veces la inercia del ángulo. Entonces tenemos L sobre Rx, en este caso, ¿verdad?, que es el radio de inercia del perfil, va a ser igual a raíz cuadrada de la inercia sobre el área. En este caso va a ser la inercia en X sobre el área. Como estamos tomando dos veces la inercia, tomamos igualmente dos veces el área. Y entonces, si ustedes chequen allí, la raíz cuadrada de 354 entre el área, que es 19.2 por 2, da 3.02, 3.04. Este es la inercia, el radio de giro en X. Vamos a la fórmula de la Esbertés y tenemos que nos da L, que es 10.5 entre 3.04. Tenemos el 10.5, es muy importante llevarlo, aquí está en metros, hay que llevarlo a centímetros. Hay que llevarlo a centímetros. Sería 10.5 por 100 entre 3.04. Da 345. Fíjense, la Esbertés, sustituyendo el valor de 10.5 por 100 para llevarlo a centímetros entre Rx, que da 3.04, da 345. ¿Es mayor que 300? Sí, aquí sí es mayor que, es menor, perdón. ¿Es menor o igual que 300? No es menor o igual que 300. Yo no sé si ustedes han podido investigar, pero creo que en el foro de discusión, un estudiante tuvo la duda y sugirió, ¿verdad?, qué es lo que debe hacerse. Y me pareció interesante la sugerencia y precisamente así es que debe ser. Fíjense, cuando algo no cumple, usualmente nosotros vamos a la ecuación para ver cuáles son los elementos que hay en la ecuación. Fíjense, ¿qué elementos nosotros tenemos en la ecuación? Tenemos la longitud del ángulo, del tensor y el radio de giro. El radio de giro depende del ángulo como tal. ¿Qué podemos nosotros cambiar allí? No podemos cambiar el tensor, porque lo estamos chequeando. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Podemos cambiar es la longitud del ángulo. Pero ¿cómo lo podemos cambiar si ya tenemos un techo definido? Bueno, lo que hay que hacer es llevar, ¿verdad?, esa longitud a por lo menos la mitad de la longitud. ¿Y cómo lo hacemos? Arriostrando en la mitad de los tensores por medio de una plancha ambos ángulos. Colocamos una planchita, ¿verdad?, en la mitad de la longitud del ángulo. Colocamos una planchita en la mitad de la longitud. Si este es todo, si estos son los dos ángulos, en este caso particular, colocamos una plancha para unir los dos ángulos en exactamente la mitad y entonces la longitud, ¿verdad?, ariostrada va a ser ahora L entre 2, porque lo estamos ariostrando en la mitad. De eso se trataba. Entonces, a disminuir la longitud, ¿verdad?, a la mitad. Evidentemente, esto es ahora la mitad de 345 entre 2, quedaría 173. 132.5, si es menor o igual a 300 y si cumple. Espero que ese pedacito haya quedado claro. Ahora, vamos ahora a calcular la inercia, ¿verdad? Antes de pasar para acá para la deformación, de alrededor del eje Y. Y bueno, calculamos el radio de giro, que es en este caso la inercia en Y sobre A. Pero la inercia en Y en este caso, si nos fijamos aquí, en la sección de los dos ángulos, habíamos comentado que tenemos X, ¿verdad?, que gira alrededor del eje X, y tenemos Y. Ahora la conexión va a girar alrededor del eje Y. ¿Ok? Pero cuando gira alrededor del eje Y, ¿verdad?, hay que calcular la esbertez de toda la conexión. La inercia de toda la conexión.
para poder calcular el vector, por supuesto, de toda la conexión. Entonces, fíjense, aquí tenemos los ejes principales de inercia. En eje X pasa exactamente por la mitad y en Y exactamente por toda la mitad de la conexión. Y la inercia del ángulo va a ser, ¿verdad?, una inercia que es paralela que es paralela a la plancha, y esto es lo que nosotros habíamos hablado, X. Fíjense, esto sí pienso que es importante tener en cuenta. Esta X que está aquí es la distancia que existe desde el centro, ¿verdad? En este caso, desde el extremo del ángulo, fíjense, X, al centro de la gravedad. Eso lo habíamos hablado, lo habíamos comentado aquí, cuando vimos la figurita del ángulo. Este es X. Este es X. La distancia del extremo de aquí del ángulo al centro de gravedad, siendo este el eje principal de inercia, Y del ángulo. Fíjense aquí. Entonces, esta es la distancia X. Esa es la distancia X. Que en nuestro caso particular, habíamos hablado de ese perfil, es 2.82, que fue la que quedó definida ya con el diseño. 2.82 centímetros. Bueno, y para que esté exactamente en toda, ¿verdad?, la mitad de la conexión, a esa X le sumamos aquí la mitad del espesor de la plancha, y le sumamos la mitad de este pedacito, que es la mitad del espesor de la plancha. Aquí lo vemos, aquí lo vemos. De la distancia de, ¿verdad?, es la distancia entre los ejes paralelos, el eje paralelo de la conexión que tenemos hablando, y el eje paralelo del ángulo como tal. Y entonces aquí tenemos que D va a ser igual a esa X que habíamos hablado, más el espesor, la mitad del espesor de la plancha. Y calculamos entonces, por el teorema de los ejes paralelos, o teorema de Steiner también lo conocemos, por resistencia a los materiales, va a ser igual al área del perfil, la inercia del perfil, más el área del perfil por esa distancia que acabamos de calcular. La distancia en este caso va a ser igual a X es 2.82 más el espesor de la plancha, que es un dato del problema, el espesor de la plancha, y no se puede estar inventando nada. El espesor de la plancha son 20 milímetros, en este caso son 2 centímetros, más 2, quedaría 4.82. D va a ser igual a 4.82. Sustituimos la inercia del perfil, que es 177, que es del ángulo que estamos calculando. Lo sustituimos entonces en la inercia, quedaría la inercia del perfil, que sería 177 más el área del perfil, que es 19.2, por 482 al cuadrado. Queda entonces que la inercia del perfil es igual a sustituir. Bueno, aquí es una tarea para ustedes, vamos a hacerla nosotros, pues. Vamos a hacerla nosotros. Si ustedes no lo han hecho, entonces quedaría, la inercia sería 177 más el área, que es 19.2, por 4.82 al cuadrado. La inercia queda igual a 623. La inercia queda, la inercia calculada aquí, la inercia calculada va a ser de 623. 600, la inercia compuesta, en este caso, el compreso va a ser igual, sustituyendo los términos, a 623.06. 623.06 centímetros a metro. Eso sí lo pueden checar ustedes. Eso sí lo podemos chequear nosotros en casa. Sustituimos entonces radio de giro,
va a ser igual a esa inercia en Y. La raíz cuadrada de la inercia en Y sería 623 entre el área, entre 19.2 igual, y la raíz cuadrada sería 569. También los invito a chequear que RY, que es un pequeño error, RY, RY igual, repito esos valores, a 6.97, 5.69, 5.69 centímetros. Ese es el RY. ¿Okay? Vamos a chequear entonces con este RY. Con este RY chequeamos entonces cuánto vale la invertez en Y. Sería entonces 10.20% entre 5.69 y queda que lambda es 179. Aquí no hay problema. Aquí no hay problema aquí no hay problema, ya que entonces lambda va a ser igual a 179.26, es menor que 300, entonces está ok. Eso lo pueden chequear, ese pedacito allí, que es más o menos lo que cierto nivel de complejidad de calcular las inercias de perfiles compuestos utilizando el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Espero que sean esos los valores que tenemos allí que acabamos de calcular y que ustedes pueden chequear. E insisto también con esto, para utilizar el foro de discusión para establecer ese debate y entre todos ver cuáles son las dudas que se nos puedan presentar. Ok, ya chequeamos la vertiente limitada. Ahora vamos a chequear la deformación compatible, que es lo que queda, que es la deformación que puede tener el ángulo. Esa deformación vamos a salir aquí del dibujo y vamos entonces a la deformación. Fíjense aquí, señores. Este es el tensor. Cuando están los albañiles, los soldadores, etc., encima de aquí, encima del techo, genera fuerzas. ¿Ok? Genera fuerzas. Y entonces este tensor, cuando están calculando todo eso, este tensor, ¿verdad? Se puede deformar. Producto de esa carga que genera toda la gente o todo el personal que está colocado encima del techo. Entonces hay que chequear, ¿verdad?, que esto no se deforme más allá de lo que establece la norma. Y lo que establece la norma, ¿verdad?, para nosotros es esto que está aquí. O sea, esa deformación no puede ser mayor que L sobre 300. No puede ser. Lo que vamos a calcular no puede ser mayor que L sobre 300. En este caso, L son 10.5% entre 360. Eso que vamos a calcular no puede ser mayor que 291. Esto da 291 centímetros. Lo que se puede formular ese tensor, ¿verdad?, es 2.91 centímetros. 2.91 centímetros. Si eso no, ¿verdad? No, y si eso no sucede, entonces hay que igualmente, que en el paso anterior, ¿de quién depende esa deformación máxima? Depende de la longitud. Si esa longitud la arrastramos en la mitad, entonces se reduce la mitad y se reduce entonces, por supuesto, esa deformación. Entonces vamos a chequear. P es igual a 46.612 cargas de servicio. Aquí que está también pendiente de esto, ¿no? Fíjense. Estas son las cargas de servicio, que son la suma de C sub P, la suma de C sub P más C sub B. Serían 25.750 más 20.682, 46.412. 46.612 kilos.
por L, que es 10.5 metros, llevamos a centímetros, por el área, que es 19.2 del perfil que tenemos, ¿verdad?, seleccionado, y por el módulo de inercia, el módulo de elasticidad, perdón, del acero, que en este caso sabemos que es 2.1 por 10 a la 6 kilos por cada centímetro cuadrado. Chequeamos, ¿verdad? Aquí no aparece el cálculo. Vamos a chequearlo para ver si ustedes ya lo hicieron. Sería 46.612 por 10.20% para llevarlo a centímetros entre el área, que es 19.2 centímetros cuadrados, por 2.1, que es 2.100.000 kilos por cada centímetro cuadrado. Eso da 1.18. 1.18. Entonces tenemos que esa deformación es igual, es 1.18 centímetros. Es menor, es menor que 2.91, que es la máxima. Sí. Ok. Ok, entonces ya cumplido todos los elementos. La selección de perfil con el área neta de la conexión, que tiene que es mayor que el área neta de diseño, cumplida con las RT limitadas, ¿verdad?, en ambas direcciones, en X y en Y. Y con la deformación compatible, se quiere decir que perfil diseñado, dice, los requisitos de diseño, el perfil seleccionado, bien, bien, 10 milímetros es el que vamos a utilizar en el diseño. Es el que se utilizará con todos los requisitos de diseño. El perfil seleccionado 100% por 10 es el que se utiliza en el diseño. Hasta aquí el problema del tensor. Habíamos comentado por el contenido de que se van a colocar más problemas. Vamos de aquí, ¿cómo podemos nosotros visualizar otro problema de tensor? Podemos visualizarlo y colocarlo como ejercicio, que ustedes lo resuelvan y para establecer la retroalimentación, pues, entre lo que ustedes hacen y lo que plantea el profesor, y de allí enriquecer, ¿verdad?, los conocimientos. Entonces, en el transcurso del día de hoy vamos a colocar un par de ejercicios propuestos para que ustedes lo calculen, utilizando lo mismo. ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar la disposición podemos cambiar la disposición del tensor, ¿verdad?, al inicio en la plancha, con una distribución de, una distribución de pernos en la conexión, que pueden ser, en vez de 6, pueden ser 8, 10, 12, y ahí cambia. ¿Qué podría cambiar? Más que todas las trayectorias que nosotros vamos a utilizar. Siempre van a ser ángulos, porque usualmente se utiliza cuando es mucho peso. Sí podemos cambiar a perfiles tipo U, pero no vamos a llegar a perfiles de tipo U, que como ya conocemos, porque los más usados son los A, y es lo que vamos a trabajar. En el caso particular es el mismo proceso de diseño. Cualquier cosa que se cambie en el diseño del tensor es el mismo proceso de diseño que nosotros utilizamos. El paso a paso que acabamos de ver en todo el diseño. La próxima clase entonces sería de
elemento sometido a tracción, que es la pasarela.